Primero de todo, muchas gracias a Sergio, a toda la organización de BNI. Para mí es un honor estar en esta tierra. Un descubrimiento, porque además veo que es una tierra de historia de emprendedores, no solo además emprendedores y emprendedoras, porque María Coronado, por ejemplo, un ejemplo de emprendedora cultural y de una persona que fue una referencia en su ámbito. Así que encantado de estar aquí esta mañana. Pues vamos al grano, pero mi grano empieza hace 70.000 años. Hace 70.000 años, por estas mismas llanuras, habitaban otra especie. Esta especie era el neandertal. El Homo sapiens, nuestros antepasados, habitaban en África y cuando intentaron subir y desembarcar en Europa, no pudieron derrotar a los neandertales. Pero en algún momento, entre hace 30.000 y 70.000 años, los investigadores saben que pasó algo en el cerebro de los Homo sapiens que hizo que desarrollaran una serie de habilidades que se convirtió en clave para que pudieran volver. No se sabe si masacraron a los neandertales o nos fusionamos con ellos, hay varias teorías, pero sea lo que sea, convertirse en la especie dominante. Y precisamente hoy vengo a hablar de esa cualidad que se desarrolló en nosotros y que permitió que nuestra especie pudiera ser la que sobreviviera. Lo que pasó en nuestro cerebro en algún momento es que desarrollamos la capacidad de generar historias, de generar relatos. Un relato, una historia, es lo que permite que un grupo de humanos podamos colaborar a través de símbolos y de mitos de esa historia. Es decir, que un loro puede repetir lo que yo estoy diciendo, ¿estamos de acuerdo? Pero un loro nunca podrá comprender qué es BNI o lo que representa la comunidad BNI, porque para eso necesitamos un relato, una historia. Y esta capacidad es la que dio al Homo sapiens la ventaja competitiva para vencer sobre las otras especies. Así que, como decían, mi nombre es Víctor Gálvez Zaragoza, soy formador, consultor y experto en storytelling. Mi historia empezó escribiendo mi primera novela histórica cuando pensé que las mismas técnicas que usamos los escritores para desarrollar un relato también podían ayudar en el mundo profesional, donde hay tanta necesidad de tanta gente tan buena, con proyectos tan buenos, tan exitosos, pero que cuando llega la hora de poner en valor esos proyectos, fallan. Y muchas veces fallan porque no saben, o no pueden, o no cuentan nada que emocione. Así es como empecé yo. Había publicado 2 ensayos, publiqué esta novela histórica y luego El Camino Amarillo, que es un libro que va precisamente de storytelling, de relato, de cómo en el ámbito profesional podemos crear un relato para tener más éxito. Más de 10.000 personas y marcas han pasado por los cursos, conferencias y también han hecho consultorías conmigo y básicamente lo que vengo a poner hoy a disposición de vosotros, un grupo de empresarios, es una serie de herramientas para que cada uno pueda desarrollar su relato. Porque de la misma manera que el Homo sapiens, gracias a tener relatos y a contarse historias, pudo prevalecer sobre las otras especies homínidos, hoy vengo a daros herramientas para que cada una de vosotras y cada uno de vosotros pueda crear o perfeccionar su propio relato en el ámbito en el que esté, de tal manera que pueda sobrevivir y tener más éxito. Así que la primera pregunta que creo que es obvio hacernos es ¿qué es un relato? Y de hecho yo entendí mucho mejor que era un relato en un viaje que hice hace muchos años. Esta foto que veis soy yo trabajando en Accenture hace pues varios años y en unas vacaciones que estaba en Accenture me fui a ver a un amigo que estaba viviendo en Etiopía. Y desde la capital, desde Addis Abeba, bajamos a una zona que es la del lago Turkana. Bajando hacia el lago Turkana, tuvimos contactos con tribus como los Hamer. Esto es una foto que tomé en un camión por el cual estábamos bajando ahí. Y llegamos a un poblado en las orillas del lago Turkana. Este es el poblado, un poblado, como veis, la mujer que está a mi lado es la matriarca del poblado, porque además es una cultura que se rige por matriarcados, que es la mujer la que hace las funciones de líder. Esta era la líder de la tribu y estábamos ahí visitando estos lugares impresionantes. Habían hipopótamos, habían leones, habían... De hecho, los documentales de la National Geographic los ruedan
la mayoría de ellos por esa zona. Pero una cosa nos llamó muchísimo la atención, es que esa tribu que vive como podríamos haber vivido aquí hace miles de años, una tribu donde no habían televisiones, no había Coca-Cola, por supuesto, no había BNI, aunque bueno, quizá podemos abrir ahí un chapter, quién sabe. Sea lo que sea, no había nada de nuestra cultura, de nuestra civilización. Lo único que había en ese poblado eran, pues ya lo veis, personas, bueno, eran ramaderos, habían cabras, pescaban en el lago, no tenían nada. Pero no obstante, cada día nos llamaba muchísimo la atención que cuando se ponía el sol, todas estas personas de esta tribu, liderados por esta mujer, se sentaban alrededor del fuego, al lado de un árbol, y se ponían a contar historias. Nos llamó muchísimo la atención y preguntamos enseguida qué tipo de historias se contaban. Y se contaban historias, por ejemplo, recuerdo una, la de un joven que no hizo caso a las mayores y a los mayores, se fue demasiado lejos y lo devoró un león. Es decir, que al final estas historias cumplían una función pedagógica y en cierta manera estas historias son las que daban y las que dan un sentido de identidad a esa tribu. De la misma manera que aquí, cuando nacemos, también enseguida nos empezamos a contar historias. Y de hecho ayer cenando con muchos béticos y sevillistas, me di cuenta de la pasión que hay por los colores, ¿no? Por supuesto, o los que seáis de la Extremadura. Pero si hubieras nacido como yo en Barcelona, seguramente os hubieran hecho otro relato de vida y seguramente, por cercanía también, seríais seguidores o del Español o del Barcelona, ¿no? Y al final, este punto es el que venimos a tratar hoy. ¿De qué manera, gracias a un relato, podemos generar una identidad y de qué manera, gracias a un relato, podemos ampliar nuestro mensaje, generar un sentido más grande de comunidad y atraer más gente a nuestros negocios de tal manera que se sientan parte de nuestra historia? Aquí es cuando nos contaban las historias. Entonces, un relato, al final en esencia, y esta es una definición muy personal mía, un relato se trata de una narración donde un personaje o un grupo de personajes vive un punto de inflexión en su vida. Este punto de inflexión puede ser negativo o puede ser positivo, pero sea lo que sea, este punto de inflexión va a cambiar para siempre a ese personaje. Y en el mundo de la empresa también vivimos constantemente rodeados por este tipo de relatos. De hecho, si vais, por ejemplo, a la web de Chanel, os encontraréis en la web de Chanel productos y un apartado en el cual nos explican historia. ¿Qué historia nos explican? ¿Qué relato nos explican? El relato, la historia de vida de Gabrielle Chanel y de cómo Gabrielle Chanel fue una niña huérfana, criada en un orfanato y cómo desde ese orfanato acabó convirtiéndose en un icono de la moda mundial que transformó la manera en la que visten las mujeres. Y de hecho, si veo escotes o faldas cortas por aquí, tendrá mucho que ver al trabajo que hizo Chanel. Toda marca basa su comunicación en un gran relato. Entonces, os quería compartir 4 rasgos que todo gran relato ha de tener. Y os los quiero compartir para que empecéis a pensar en vuestros propios relatos, para que empecéis a pensar en vuestros propios clientes, para que empecéis a pensar de qué manera podéis generar conexiones mentales y emocionales que trasciendan las barreras que os separan de vuestros clientes, porque este es el propósito de cualquier buen relato. Y el primer rasgo que quería compartir es que un relato, como veis ahí, pone cambio. Sí, habla de cambio, de un punto de inflexión, porque eso es lo que hace interesante un relato. Imaginaros una historia de una persona que le va todo bien, le sigue yendo todo bien y acaba el relato y le va todo bien. Eso no es una historia. Odiaríais a esa persona. No nos sentiríamos identificados. ¿Por qué? Porque la vida básicamente es conflicto, un conflicto constante que vamos resolviendo. Y de hecho un relato, desde las primeras tragedias griegas hasta los relatos de marca, se basan siempre en conflictos, conflictos que se solucionan. Entonces, la pregunta que os quería hacer es, ¿conocéis los conflictos que tienen vuestros clientes? Porque un relato en el ámbito empresarial ha de hablar de esos conflictos que tienen vuestros clientes.
¿Qué tipo de conflictos tienen? ¿Y de qué manera podéis hablar? Pero ojo, porque cuando hablamos de un conflicto, esto es como a tu mejor amigo o a tu mejor amiga que tú sabes que ha de dejar a su pareja, pero como se lo digas demasiado directo, ¿qué pasa? Que tú te conviertes en el problema. ¿Sí o no? ¿Me explico lo que quiero decir o no? Entonces, hemos de ser capaces en nuestros relatos de hablar de los conflictos de nuestros clientes, de nuestro público, pero de una manera que consigamos que no se sientan juzgados ni criticados, sino que sientan que entendemos de qué nos están hablando. ¿Sí? El segundo rasgo muy importante a la hora de hacer un relato en el ámbito empresarial es empatía. Es de qué manera podemos generar empatía. Empatía quiere decir que se pongan en nuestro lugar. Entonces, esto quiere decir que de la misma manera que hablaremos de sus conflictos, nuestro público, nuestros clientes habrán de ser capaces de ver y de ponerse en nuestro lugar. Tercer rasgo, valores universales. Súper importante que nuestro relato hable de valores universales. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es generar un vínculo emocional, es tocar el corazón de las personas. Y para eso hemos de apelar a valores que van más allá de la superficie de las personas. Cuando digo valores y temas universales, estoy hablando de amor, estoy hablando de superación, estoy hablando de familia, estoy hablando de venganza, estoy hablando de cómo podemos, de una lucha diaria, estoy hablando de temas que todos, más allá de nuestras diferencias aparentes, nos podemos sentir identificados. Y luego el cuarto rasgo es que cualquier buen relato debe transmitir una única gran idea. Bueno, vamos a seguir con claves para que podáis definir vuestro propio relato de empresa. Otro factor fundamental es definir el concepto aspiracional. Por ejemplo, si os digo Coca-Cola, ¿qué vende Coca-Cola? ¿Qué producto vende Coca-Cola? Todos estaremos de acuerdo que Coca-Cola vende refrescos, ¿sí? ¿Sí o no? Vale, pero si os pregunto, ¿qué vende realmente Coca-Cola? ¿Qué me diríais? ¿Una marca basada en qué? Felicidad, oigo, una chispa de felicidad, una marca de felicidad. Eso es, Coca-Cola nos vende un relato sobre la felicidad. O Nike, por ejemplo, estamos de acuerdo que Nike vende productos deportivos, pero Nike solo nos vende productos deportivos o nos vende algo más. Exacto, superar nuestros límites. Entonces, la pregunta que os quería hacer es, imaginaros que en Coca-Cola, en el comité de dirección de Coca-Cola, dicen, oye, ya está bien de vender la moto, vamos a vender solo producto. Ya no venderemos lo de felicidad, se ha acabado de vender felicidad, se ha acabado de vender motos y solo vamos a vender producto, solo vamos a vender el refresco, solo vamos a explicar exactamente qué contiene nuestro producto, qué le pasaría a Coca-Cola, cómo podría competir con sus competidores, de qué manera podría diferenciarse. Entonces, al final se convertiría en una marca blanca. ¿Y cómo compiten las marcas blancas? ¿Cuál es su propuesta de valor? El precio. ¿Os interesa como empresarios esa opción? Bueno, quizá en alguna excepción sí, pero como norma general no nos interesará. De la misma manera, Nike es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo primero en lo que os quería hacer pensar. Todos y todas y cada una de vosotras y de vosotros vende un producto o un servicio. Pero lo que os quería hacer pensar es que vendéis mucho más que eso. Y lo que os quería hacer pensar es que vuestro relato ha de representar eso mucho más que vendéis. Porque ese mucho más que vendéis va a conseguir apelar al corazón de las personas a las que os dirigís. Y precisamente para conseguir que una historia, que un relato sea rememorado, hemos de tocar las conexiones emocionales. Porque también hay estudios científicos que demuestran cómo cuando oímos, escuchamos una historia que nos emociona o vemos una peli que nos emociona, se generan una serie de químicos en el cerebro que hacen que aquello lo recordemos durante muchos años. Es decir, que todos os acordaréis de que visteis El Padrino, aunque la vierais hace muchísimos años, ¿sí? Pero muchas veces habéis escuchado o habéis estado en presentaciones chapa y que no os vais a acordar, al salir ya os habréis olvidado. Entonces, la diferencia entre una cosa y la otra es que en una se ha generado una conexión emocional. Y para poder generar esta conexión emocional necesitamos vender algo más que un producto o un servicio. Pero otra clave es que el concepto aspiracional que vendamos no puede ser cualquier cosa. No nos podemos inventar cualquier cosa, no podemos vender cualquier moto.
Y un concepto aspiracional que tenga sentido en vuestro relato se ha de basar no en lo que queréis decir, sino una vez más en vuestro público y en vuestros clientes. ¿Tenéis un producto o un servicio? Paso número 1. ¿Tenéis claro a quién ofrecéis ese producto o ese servicio? Paso número 2. ¿Entendéis exactamente los resultados que está generando vuestro producto o servicio en tus clientes? Y cuando digo resultados me refiero a cómo les están cambiando la vida, cómo su vida es mejor, cómo su vida es más agradable. Allí encontramos el secreto, la clave, para generar nuestro concepto aspiracional. Es decir, que al final un buen concepto aspiracional se basa en eso. Por ejemplo, y vamos a verlo con los dos ejemplos que estamos viendo. Coca-Cola. Coca-Cola hemos dicho que no vende refrescos, que lo que vende es felicidad. ¿Sí o no? Vale, entonces, ¿por qué Coca-Cola nos vende felicidad y no otra cosa? Pregunta. ¿Qué nos genera la Coca-Cola? ¿Qué nos da? ¿Qué tenía la Coca-Cola en su fórmula original? Decirlo. Vale. Es que yo no lo puedo decir aquí arriba. Y a día de hoy no sabemos bien qué tiene, pero sí sabemos que se la damos a un niño y se pone loco, se viene para arriba, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace Coca-Cola? Coge ese resultado que genera su producto en su público y lo poetiza, hace un relato y le llama felicidad, una forma determinada de entender la felicidad. De la misma manera, ¿alguno de vosotros ha acabado alguna maratón? Vale, ¿cómo os sentisteis cuando la acabasteis? Físicamente, como para que os colgaran ahí en el lavadero, pero anímicamente, ¿cómo os sentisteis? Subidón total, ¿no? Y ese subidón total que yo he experimentado también 2 veces cuando he acabado 2 maratones, que es indescriptible con palabras, que ninguna droga estoy seguro que puede darte eso, ese subidón que te da acabar un reto como acabar una maratón, eso es lo que trata la marca Nike de asociar a su mensaje. Es decir, que un mensaje aspiracional de un relato, una felicidad de Coca-Cola, un superar tus límites de Nike, no es algo que eliges por casualidad, sino es algo que se basa en la experiencia que estás generando en tus clientes. ¿Sí? Otro tema que quería tratar es que, como hemos visto, un relato no es para... Un relato en el ámbito empresarial, vuestros relatos en el ámbito empresarial no son para decir lo buenos que sois, sino que deberían ser para tratar y de mitigar el dolor que pueda tener vuestro público. Entonces, y para eso es muy interesante entender cuáles son los tipos de historias que nos encontramos en el mundo de los negocios y los tipos de relato que podéis también poder practicar vosotros. El tipo más habitual de relato en el mundo de los negocios es lo que es conocido como el mito fundacional. Es decir, ¿os suena la historia de un niño judío abandonado en el río Nilo y que es criado por la hermana de un faraón, que finalmente este niño judío descubre quién es y quiere llevar a su pueblo a la tierra prometida y que acaba levantando el mar para cruzarlo y llevar... ¿Os suena, no? Claro, la historia de Moisés. De la misma manera que las religiones se han edificado en base a relatos, o también, por supuesto, el cristianismo, que se basa en los evangelios, los 4 evangelios, que son 4 visiones diferentes de la vida de Jesús. Sí o no, pero estaremos de acuerdo que los evangelios en esencia es el relato de la vida de Jesús desde 4 puntos de vista. Este mismo tipo de relato es lo que se conoce como mito fundacional y sería que basarais la comunicación de vuestra empresa a través de vuestro propio relato de vida personal. ¿Sí? Como Gabriel Chanel o como Steve Jobs. Pero no todo el mundo quiere explicar su vida, no todo el mundo se siente cómodo, esto es muy personal. Y hay gente que prefiere pues, contar el relato, otro tipo de relatos, contar el relato de otra manera. Por ejemplo, podemos contar historias de visión, cómo queremos que sea el mundo. Por ejemplo, imaginar... Y como veíamos la charla de María antes, ¿no? Y veíamos cambiando el mundo de las empresas, ¿no? Entonces, un relato de cómo imaginamos que ha de ser el ecosistema emprendedor y empresarial de Almendralejo y posicionarnos como un actor que hace eso realidad, ¿no? Y de la misma manera que hay muchas marcas, por ejemplo, ahora que están comprometidas con el calentamiento global y posicionan su marca como un agente para hacer un mundo más sostenible. Historias de visión. También otro
recurso muy habitual son historias de consumidores. Por ejemplo, Nike lo basa. Es decir, esto es historias, contar los relatos, BNI, por ejemplo, contar relatos de éxito, personas que gracias a tu producto o tu servicio han alcanzado ciertos objetivos. Centrar vuestros relatos en vuestros clientes, otro tipo sería, pues, historias de producto. Pero sea lo que sea, como hemos visto, lo que han de tener en común todos los relatos en el mundo de la empresa es que estos relatos no sirven para decir lo buenos que somos, sino que han de servir para tratar un dolor del público al que nos dirigimos. Es decir, que el acto de contar relatos en el mundo de la empresa no es para decir lo guays que somos, lo bien que lo hacemos, porque esto en cierta manera le da igual a nuestro público. Nuestro público, nuestro cliente, tienen problemas, todos tenemos problemas en nuestro día a día. Y hemos de ser capaces, con las historias que contamos, ya sean del tipo que sean, de que nuestro público pueda verse reflejado y pueda ver cómo entendemos su problema y pueda ver, sobre todo y más importante, cómo gracias a nuestro producto o servicio le ofrecemos una solución. Voy a acabar con dos aspectos muy rápido. Uno es el tema de los adversarios evidentes y ocultos. Es decir, si soy Coca-Cola, mi adversario evidente es... Vale, si soy Nike... Vale, pero eso me da igual porque ya sé que aquí hay nivel Maribel, Oscars, tal, entonces no hace falta entrar en según qué obviedades que todos domináis perfectamente. Quería hablar de los adversarios ocultos, que son aquellos que no se ven, pero que están impidiendo que realmente vuestro proyecto despegue. Por ejemplo, si soy Coca-Cola, ¿cuál sería mi adversario oculto? ¿Por qué el Aquarius? Vale, exacto. Mi adversario oculto es la salud. ¿Y Coca-Cola creéis que sabe o no sabe que su adversario oculto es la salud? Hombre, sí. ¿Y Nike, cuál creéis que puede ser su adversario oculto? ¿Por qué no hacemos más deporte? ¿Por qué no vamos más a correr? Porque somos baguetes. Y nos contamos historias para no hacerlo. La pereza. Entonces, la pregunta que os quería hacer, que es más importante, uno, ¿conocéis cuáles son vuestros adversarios ocultos? Estoy seguro que conocéis cuáles son vuestros competidores, vuestros adversarios evidentes, pero ¿conocéis cuáles son vuestros adversarios ocultos? Y dos, una vez los habéis identificado, ¿sabéis qué necesitáis decir en vuestro relato para que hagan clic y os crean y os compren? ¿Qué es mejor? Somos Coca-Cola. ¿Qué sería mejor? ¿Hablar o no hablar de la salud? Vamos a ver un vídeo de 1 minuto y me respondéis. Dicen que es importante comer entre 4 y 5 veces por día, siempre bocados pequeños y masticarlos unas 100 veces. Digamos que comer puede llevarnos unas 5 horas, pero no desesperes, porque todavía falta cepillarte los dientes al menos unos 2 minutos, aunque cuidado con las encías. Correr es ideal, aunque hacerlo por asfalto puede dañarte las rodillas. No olvides beber mucho líquido, pero no demasiado porque puede ser malo. Puedes beber refrescos que contienen más de un 85% de agua, aunque algunos te dirán que tienen calorías. Están los light que no tienen calorías, pero otros dirán que no son mismos. En fin, incorpora la vida de los 3 8, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio, que si le restamos las 5 que tardamos en comer, nos quedarían 3 horas. Pocas, pero suficientes para cuidar tus amistades, ser creativo en el sexo y pasar algunas horas con tus hijos. Si sientes que no te alcanza el día, varias cosas a la vez. Pasea con tus hijos mientras corres, desayuna mientras te duchas y no olvides reírte para generar endorfinas y así combatir a tu peor enemigo. Que te den patatús. Es cachondo, pero el mensaje es fuerte, ¿eh? ¿Qué nos dice? ¿Qué os transmite este anuncio? ¿Está la concejala de salud del Ayuntamiento de Almendralejo por aquí? Mejor que no. ¿Qué nos transmite? ¿Qué nos quieren decir con este relato? Que da igual, que estamos todo el día arriba abajo, que estamos todo el día, que llegamos tarde, que no llegamos a objetivos de venta. Oye tú, tómate un descanso y bebe. Pero ¿sabes lo heavy? Que cuando más Coca-Cola se vende es en fiestas infantiles, en fiestas de mayores y en breaks en el trabajo. Y ya lo que me rompe es que cuando llega una amiga a casa, lo primero que le digo, ¿qué? ¿Una cervecita o una?
¿Y por qué pasa eso en nuestro cerebro? ¿Por qué pasa eso en nuestro cerebro? ¿Es casualidad? No, no es casualidad, es porque hay un relato emocional anclado en nuestro corazón y de una manera inconsciente hacemos eso. Y ese es el poder de una historia, que es capaz de cambiar conductas y de hacer que nos comportemos de determinada manera. De hecho, grandes historias han generado, como sabéis, grandes desastres en la humanidad también. Otro tema fundamental y simplemente de pasada es que la semilla. Entonces, la semilla es una técnica que utilizan los guionistas y utilizamos los escritores para conceptualizar toda una historia, pero en una frase corta, de tal manera que luego la podamos desarrollar, ¿vale? Y simplemente os quería transmitir esto para que empecéis a pensar cuál podría ser la semilla de vuestra historia. Por ejemplo, El Padrino, una película que habréis visto todos y todas, se trata de una película, de una historia extremadamente compleja, con muchas tramas y muchas subtramas, ¿estamos de acuerdo o no? Y con muchos personajes, ¿sí o no? Pero Mario Puzo, escritor del Padrino, antes de perderse en ese bosque, cogió y conceptualizó toda la historia en un tuit que contenía lo esencial de la historia. Y lo esencial de la historia es cómo empieza, cómo acaba y cuál es el hilo conductor. En el caso del Padrino, es la historia del hijo menor de una familia mafiosa que, vengando al hombre que mata a su padre, se convierte en mafioso y en el nuevo Don. Fin de la historia. Y todo lo que pase en El Padrino, de alguna u otra manera, se ha de relacionar con esto. Por eso, viendo El Padrino, a pesar de ser muy compleja, nunca tenemos la sensación de sentirnos perdidos. ¿Por qué? Porque en esencia el núcleo de la historia está claro. Y esto mismo, vosotros, en vuestros relatos, también habéis de ser capaces de tenerlos, de tener esta claridad. Es decir, que si estáis haciendo una presentación a un cliente, que la historia básica sea muy sencillita, pero que en base a esa historia sencillita podáis hacer miles de tramas, subtramas, pero todo que vuelva a la misma estructura, de tal manera que vuestro público no se pierda, pero lo más importante, que vosotros tampoco, cuando estéis haciendo y contando vuestro relato. Como hemos visto, un relato no es para decir lo guays que somos, sino es para ayudar a nuestros clientes a solucionar un dolor que tengan, ¿sí o no? Y aquí la segunda pregunta que os quería hacer es, ¿cuáles son los mejores canales para llegar a ese nuestro cliente? Y una vez tengamos claros cuáles son esos canales para llegar a nuestro cliente, de qué manera podemos coger nuestros relatos y adaptarlos y transformarlos para ese medio y para que conecte con vuestro cliente. Voy a concluir la presentación compartiendo una reflexión personal, y es que vivimos en una época inmensamente compleja. Pasamos una media de 4 horas enganchados a nuestro teléfono móvil. Recibimos una media de 20.000 impactos, estímulos comunicativos diarios. Cada vez que abrimos nuestro móvil se abre una jungla de historias. Nuestro cerebro no estaba preparado para procesar tanta información. Y ya hay estudios neurológicos que muestran cómo nuestro cerebro está cambiando para adaptarse a estas novedades. Lo que vengo a transmitiros esta mañana es que, de la misma manera que gracias a contarnos historias como especie pudimos sobrevivir y pudimos llegar y hemos llegado a ser lo que somos, de esa misma manera que gracias a contarnos relatos el Homo sapiens llegó a ser lo que se ha convertido hoy, gracias a que encontréis, a que descubráis, a que reconozcáis la historia que lleváis dentro, una historia fiel, auténtica, que sirva para ayudar a vuestro público, una historia que transmita y que trascienda a los adversarios ocultos, una historia que consiga ser un fiel reflejo de quién sois, de dónde venís y a dónde vais. Una historia que os ayuda a vender, una historia que os ayuda a tener más éxito. Si conseguís encontrar esa historia, si conseguís generar ese relato, vais a conseguir tocar algo que va más allá de las mentes de las personas. Y ese algo es precisamente lo que va a hacer que se acuerden de vosotros. Porque lo que no comuniquemos no existirá. Lo que no contemos no contará. Y eso es precisamente lo que os venía a compartir hoy. Muchísimas gracias, ha sido un placer aquí estar hoy y no olvidéis que la historia más importante es vuestro relato de vida. Así que pensar en vuestro relato de vida, reconocer vuestro relato de vida y contarlo a los demás para alcanzar vuestros objetivos. Muchísimas gracias y que mucha suerte en vuestros proyectos. Fuerte aplauso para Víctor Gay Zaragoza.